Buenas noches, obscureros. Soy Julio César Calderón. Sean bienvenidos a las mentes siniestras de Zona Obscura a la medianoche. Hoy, como todas las noches de miércoles, exceptuando algunas, ¿no? Porque hay veces que venimos corriendo y no podemos, ahora sí que tener esta transmisión. Pues bueno, hay veces que no estamos el miércoles como hace 8 días, pero pues trasladamos ese capítulo a este miércoles. Y la verdad va a ser un miércoles de mucho suspenso, va a ser un miércoles con un tema muy bueno, como ya lo leyeron ahí en el título. Vamos a hablar sobre santería, todos sus mitos, cómo llegó a México, por qué llegó. Y pues bueno, me complace presentarles a mi amigo de Zona Obscura, de Luna Llena Paranormal, de todo este místico, misterioso, y que somos muy amigos y nos gusta prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, amigo Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche de miércoles? ¿A toda? Bien, bien, Julio, aquí estamos ya listos y preparados. La verdad es que sí, bien lo dices, ¿no? Cómo se juntan las mentes siniestras, ¿no? Las mentes maestras. Mientras otros corren, tú y yo vamos a ver qué hay, ¿no? Detrás del ruido, detrás de la sombra. Hemos coincidido en eso, ¿no? De que de repente en las Así pláticas de es, amigos, la gente dice, ay, ¿a poco a ustedes no les da miedo? Le digo, pues sí nos da, pero nos gusta ir a ver, ¿no? O sea, sí nos no nos asusta, aguantamos. pero es más nuestro afán por saber qué hay, ¿no? Que más allá Sí, de todo esto. Y pues le damos la bienvenida a toda la gente que esté lista y pendiente, y como bien lo dices, hemos tenido de repente algunas situaciones de cuestiones de trabajo, imprevistos, cosas raras que nos han pasado a lo largo de todo este tiempo que llevamos haciendo ya Zona Obscura a la medianoche, Luna Llena también. La verdad es que han sido programas muy padres, muy enriquecedores, y que sin duda alguna han ido creciendo. Los temas cada vez han sido más solicitados, más requeridos. Nos han propuesto ciertos temas. Ya me hicieron ahí propuestas para el programa de la tercera parte que vamos a hacer de OVNIs el próximo mes. La verdad es que hay varias cosas, y también ya nos han propuesto varias cosas también para Zona Obscura, para investigaciones, para temas. La verdad es que este mundo es muy amplio, y yo creo que tenemos tema para una vez al mes, 2 veces al mes, hablar de algo distinto sin repetir. Y la gente, pues lo importante es que la gente apoya, la gente le gusta, la gente quiere seguir sabiendo más. Y este tema que traemos el día de hoy, híjole, yo no lo domino muy bien. Tengo una idea de lo que es todo esto por cuestiones de que en mi familia hubo, pues, no sé si decirles santeros. Mi abuela y bisabuela eran como que hacían limpias, todo este rollo. No estaban hey, tan metidas en eso, pero sí sabían de esto, conocían, tenían los conocimientos, sabían hacer limpias, ese tipo de cosas, estos rituales, ¿no? Entonces, conozco ahí muy escuetamente, pero seguramente es un mundo también muy extenso, y sobre todo hay muchas variantes, ¿no? Está la cuestión, se puede decir que, no sé si tenga que ver, a lo mejor digo una tontería, me corriges si estoy así, estoy mal. Tiene que ver con también magia negra y magia blanca, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? mira, todo, bueno, tienes razón. Todos lo abocamos a que es un poco de satanismo, un poco de magia blanca, un poco de magia negra y que tienes que despelucar gallinas y gallos y para que te vaya bien en la vida. Gatos Y negros también, gatos negros, chivos, caballos, o sea, dependiendo, ¿no? claro. Sí, pero no es como la creemos nosotros. O sea, no, ni es satánica, ni es buena, ni es tan mala como la decimos. Es una Ok, religión como cualquier sí, otra, ¿eh? ok, Perdón, ay, perdón. Es una religión como cualquier otra, ok. solamente que como viene de África, y en África, pues tú sabes que hay rituales muy distintos. Los mismos aztecas, Ok, ¿sí? Con la religión que ellos profesaban, pues hacían este tipo de rituales y hasta humanos, ¿no? ¿Qué claro. nos cuentan estas películas? Hablábamos mucho de las películas, ¿te acuerdas? Ahora Ujú. en Luna Llena. ¿Qué nos Sí, cuentan sí, las sí. películas? Por ejemplo, la de Apocalipto. O Ujú. sea, iban y arrasaban aldeas completas, enteritas, las aniquilaban. Los mismos aztecas o los mayas o en ese tiempo la civilización que estuvieran en el mando para que sus dioses, creo que en ese tiempo eran aztecas los que Ujú. hicieron eso porque era Tenochtitlan, me parece. Ujú. ¿Y qué hacían? Llegaban y los mataban para saciar la sed de sangre que tenía el dios, el sol. Para ellos Así es. el sol era un dios y
pues lógico que ellos, a pesar de que eran avanzados, digo, los mayas eran mucho más avanzados que los aztecas en esta onda de las estrellas, a pesar de que eran avanzados, ellos se regían por eclipses. Si es un eclipse solar, es que está enojado el dios y por eso oscureció toda la ciudad, siendo que pues ahora al contrario nos dicen, no manches, vayan, salgan, véanlo porque esto no pasa pues seguido, traten de disfrutarlo, etcétera, porque ya está avanzado, ya sabemos, pero antes no era así, pues antes era, ay no, sí, el dios, nos vamos a morir, ya se enojó y por eso estamos en las penumbras, y sale, ¿no? Ya agarramos a 10, pues hay que pepenarlos, órale, vamos a sacarlos. Lo que duraba el eclipse, mataban, y cuando ya llegaban con el último, pues lógicamente decían, a veces pasaba eso, ¿no? Que el último se salvaba porque en el momento que ya lo iban a matar, se volvía a decir, Dios quiere que te perdonemos la vida, ¿no? O el Ser Supremo, el Dios Sol quiere esto. Y esas creencias eran muy, muy, muy extrañas, ¿no? Sí, digo, o sea, gracias a que todo ha ido evolucionando y que pues hay personas que han estudiado las estrellas, que hay mucha gente que se ha involucrado mucho en ese tipo de temas y que dicen, no, espérate, cabrón, o sea, esto no es ni para matar gente, ni para matar gallinas, ni para matar a nadie, o sea, es algo natural que pasa cada tantos años por esto y esto y esto y esto. Entonces, ahí es donde viene todo esto de las religiones, hablando de los santeros, es que es una religión que llegó aquí porque llegó por esclavos, porque llegaron estos personas, estos españoles, portugueses, franceses, a conquistar estas tierras también africanas, porque recordemos que cuando llegó Colón aquí a la América, él ni siquiera estaba buscando la América, él quería llegar a las Indias. A las Indias, ¿no? Entonces llegó de rebote y ya traía a estos esclavos negros, ¿sí? Que los traía como trabajadores, como su nombre lo dice, como esclavos, para que ellos no hicieran el trabajo duro. Entonces, así es como empieza a llegar realmente esta cultura, porque también, ¿qué hacían los españoles cuando llegaban a conquistar cualquier cultura? El cristianismo, destruir y destruir desde los cimientos de la religión, ¿no? Claro. Lo que tú crees no es eso, no es la realidad. Eso no es cierto. No sé si tú me comentaste o lo hablamos alguna ocasión, hay iglesias que están montadas en templos antiguos, ¿no? Todas las iglesias antiguas, están todas, ¿no? Montadas debajo, todas hay cimientos de pirámides y están las pirámides. Sí. Entonces, las que se salvaron, bueno, porque eran enormes, ¿no? Ya era más difícil, pero los pequeños lugares donde había estas congregaciones, pues fueron abatidas y montaron las iglesias ahí, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, fíjate que no eran tampoco tan pequeñas, porque no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a Cholula, en Puebla. No. Cholula es una ciudad donde hay miles de iglesias. En cada esquina hay una iglesia. Claro. Es una de las ciudades que tiene más iglesias en todo el mundo. Y la pirámide, la zona arqueológica de este lugar de Cholula, la pirámide más grande que todavía sigue enterrada. O sea, tú la visitas y haz de cuenta, y tú tienes que ir por, no pasadizos, pero sí son túneles, vamos, por adentro de la montaña, del cerro, y es la pirámide. Pero la pirámide se llenó de tierra, o la llenaron, no sé cómo le hicieron, fue tapada, y en la punta está la iglesia. Wow. Ahí está la iglesia. O sea, dices, ¿cuántos años tuvieron que tardar para empezar, para esperar a que se tapara, ¿no? Claro. Ahí yo lo veo como en cierto modo, como ilógico que pudieran esperar tantos años para que se tapara con tanta tierra y después colocar una iglesia. Yo sí creo, y ahí venimos a lo que platicamos el pasado Luna Llena Paranormal, que hablamos de ufología, que ahí es donde yo también creo que vienen estas mezcolanzas. Pero bueno, nuestro tema principal
y a lo que íbamos es a la santería, ¿no? Quise dar como que este contexto para que nuestros amigos también entiendan que no es una religión mala, es como cualquier religión que tenía cualquier pueblo en aquel tiempo que estaba alejado de las manos de los españoles, de los portugueses, de los franceses, de los ingleses, de todos estos que vinieron a colonizar después, ¿sí? Y que la santería es una religión como cualquier otra y que como a los negros no los dejaban, porque como te digo, cada pueblo que llegaban y lo deshacían, le quitaban su identidad y su religión. Entonces, como no los dejaban dar culto a esta religión que es la santería, lo que ellos hacían era hacer bailes o rezar a ciertos santos que tuvieran que ver con sus santos. Por ejemplo, no sé, hay un santo del agua, creo que, o hay un santo, creo que en la Iglesia Católica, no tengo bien el dato, pero es como que era del agua, ¿no? Okay. Y ellos decían, ok, entonces, no sé, San Benito, ¿no? Se parece al nuestro, ¿no? San Benito se parece a que para mí es el del agua, y San Benito para allá es la purificación. Pues agua y purificación, pues es lo mismo, ¿sale? Claro. Entonces yo lo tomo como mi santo y le oro a mi santo para que no se den cuenta los españoles o las personas que me conquistaron que yo estoy siguiendo con mi religión. Simple y sencillamente estoy cambiando la imagen, vamos. Claro. Pero yo sigo con mi creencia. Lo hicieron también en Brasil, lo hicieron en muchas partes del mundo que tenían religiones diferentes y religiones que no eran compatibles con la que ellos creían, que pues era en este caso la cristiana, porque todavía ni siquiera existía como católica, era la religión cristiana, ferviente a Cristo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a llegar, ¿sí?, la santería a varias partes del mundo. Llega a Cuba, que es una de las más grandes. Cuba es una de las sedes más grandes de la santería. Ya existe la santería cubana, que es muy diferente de la santería nigeriana, que la santería nigeriana todavía es más del culto de matar gallinas y de que, no sé si has visto estos videos, o nuestros amigos que nos comenten también, si han visto estos videos en TikTok y en todas las redes sociales, donde ponen un como muñeco y encima le ponen como algo de paja y empieza, empieza a levitar y todo, y no te explicas, la verdad, cómo es que hace eso. Claro. Sí está... Sí, ahí... ¿Te perdimos? No, adelante, aquí estoy. Perdón, es que pensé que te habías quedado en pausa, dije, creo que ya lo perdimos. No, sí, la verdad es que hay muchas variantes, bien lo dices, y de verdad, de fondo, la santería como tal no es mala. De fondo tiene un propósito bueno, que es el ayudar, el sanar, el conectarte con Dios, con un ser supremo, y que te ayude, ¿no?, a sanar tus males, que esa es ahora sí que la originalidad de esta religión, de la santería. Sí. Se ha ido distorsionando, se ha ido cambiando por las diferentes creencias también de los diferentes grupos de santeros que existen en el mundo, ¿no? Como bien lo dices, la cubana, la nigeriana, que tienen diferentes creencias, diferentes maneras o diferentes métodos de hacerlo. ¿Y qué pasa? Pues de repente en México, como siempre, adoptamos un poco de acá, un poco de allá, y creamos tal vez la nuestra, la única, ¿no? Que tiene un poco de todas, seguramente. Y lo más interesante es que también de repente pues le metemos a esta onda de que ya confundimos la santería con la brujería, ¿no? Exactamente. O sea, que no está peleada una con la otra, también tenemos que decirlo, ¿no? O sea, sí es un poco algo de magia, ¿sí? De ritos. Nosotros, órale, ¿qué? Hablando de gritos, ¿no? Mi perro, es que pasa gente afuera de la calle y se alborota. Perdón. Sí. Cálmate. Por ejemplo, el ir a la misa es un rito. Así es. El apagar las velas en un cumpleaños es un rito. El rezar en tu cuarto o en donde quieras rezar, orar, lo que tú quieras hacer, es un rito. Sí. Que tengamos diferentes formas de ver nuestros ritos, eso es totalmente distinto, la verdad.
O sea, Ok. y yo tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos, eh, de los que tengo ahorita, yo creo que de 10 amigos que tengo, 8 son santeros. Vale. Sí, que eran católicos, iban a la iglesia, cristianos, toda la onda, y hoy Ujú. se han convertido en santeros. Y tienen, pues, a ellos les llaman el toque del tambor, y Ujú. cantan, y alaban, y hay como todo, ¿no? Como aquí Ujú. en el cristianismo, hay el bueno y el malo, como tú lo decías, ¿no? O sea, Ujú. aquí también en el cristianismo hay malo, o sea, pues existe el diablo. Claro, claro. Ahí en la santería es lo mismo. Existe un ser maligno y que muchos le rezan a ese ser maligno, que podemos decir nosotros el diablo, vamos. Ujú. ¿Por qué? No sé si recuerdas, hace poco hubo una detención de un capo ahí por Hidalgo, un capo de ahí de muy fuerte de Ciudad de México. Y Ujú. cuando, de ahí de Tepito, Mm. cuando a él lo empiezan a perseguir, ¿sí? Agarran a su santero. Ujú. Entonces, ese santero les dice, no, pues nosotros tenemos tal ubicaciones y la fregada y todo, y empiezan a catear las casas de este cuate. Una de las casas que catean, encuentran, o sea, un altar, tenía creo que más de 150 cráneos humanos. El Hola, altar. O sea, está impresionante, es impresionante. Y ofrendas, ¿no? este santero lo que hacía es que no, pues el fémur, cráneos humanos, y son, puede ser que a ti te den tus collares, porque ellos son por collares, los Ujú. santeros, tienen ciertos collares y son los santos que te cuidan, o se llama rayar. Hay uno que le llaman la mano de Urula, que es Ujú. como una de estas, pero Ajá. es verde y amarillo, Ok. así unas bolitas, y ya trae ahí un trabajo con sangre y varias cosas. Y luego Vale. cuando te rayan, Ujú. que es caro, o sea, es caro que te rayen, este, cuando te rayan, es que ya tienes trabajo de un muerto, que se supone que el muerto es el que te va a cuidar. Entonces ahí es Ay, donde cabrón. decimos que se distorsiona, porque si a Claro, ti te va a cuidar un muerto, pues quiere decir que te va a cuidar un demonio, ¿no? En este caso, claro. no es un muerto, es un desencarnado, Sí, es un demonio. un ente en pena, ¿no? Sí, maligno podría ser, Ujú. porque pues no lo haces para bien, ¿no? Lo haces eso para Alguien, mal. ahí se conecta tal vez otra cosa, ¿no? Alguien que a lo mejor hizo una manda, una oferta en alguna época y Exactamente. que ofreció su alma al diablo y el diablo pues dice, a ver, ahora este es tu trabajo, ¿no? Sí, No sí, o sabemos, sea, ¿no? Pueden ser ese tipo sí, de cosas. puede ser que sea así, pero también hay quienes solamente tienen trabajos de santos, que sus Ok. cuidadores son santos. Y de acuerdo a los collares, tanto el color como el trabajo, como el número, son los santos que te están cuidando. Ok. Entonces, como te digo, en toda religión, como todos lo sabemos, hay buenos y malos. O sea, no podemos decir, ah, no, este se va a arder en el infierno perdón, porque es santero y es malo y eso es del diablo. No, no, Sí, no, es una religión y tenemos que adoptarla y aceptarla y saber claro. que es así. Como tú dices, si ya es difícil aceptarla y pensar que no es algo malo porque no estamos acostumbrados. Pero si Claro. mucha gente se está yendo a ese tipo de religiones, es porque también viene un momento como que es un boom, ¿no? Como que lo hacen porque mi amigo, porque mi conocido, porque me dijo que él se Ujú. cambió y ya compró su carro, le está yendo muy chingón, ya compró una super casa, gana súper chido, le va bien en su chamba y en todo lo que hace, y es porque se fue a la santería, no, no es cierto. Es porque a lo mejor ahí encontró la paz que estaba necesitando, ¿sí? En esa religión, le echó más ganas, realmente tiene fe en eso y por eso es que le Claro. está trabajando duro, pero no quiere decir que se lo dieron gratis, Sí, no. porque todos sabemos que si las cosas te las dan gratis, se Claro. acaban rápido también. Eso es Sí. mentira que te digan, ah, no, no manches, es porque Dios, este es bueno y ten todo a manos llenas. No, no es cierto.
Todo es un proceso. Tiene que ver con energías, tiene que ver con todo esto que hemos hablado en otras ocasiones. Yo lo he platicado en algún momento, no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en algún otro programa, pero al menos a gente cercana se lo he comentado. Yo creo mucho en eso de las energías, en el hecho de conectarte con el universo, con lo positivo. Yo tuve hace algunos años, hace muchos años, bueno, hace ya algunos años más, cuando recién yo me divorcié. Antes de divorciarme yo estaba pasando momentos muy difíciles en mi vida, económicos, personales, del carajo, o sea, me estaba yendo del carajo. Y de repente, pues cuando todo se me vino abajo, cuando toqué fondo en mi vida, empecé a leer un libro que se llama El Secreto, y donde ahí te empieza a hablar de cosas de energías, del positivismo, de conectarte, todo este rollo. Y de verdad, al momento de que yo lo entendí, porque esto se trata de entenderlo, de tú conectarte, no nada más por leerlo ya te va a pasar como obra de magia todo esto, como lo queremos ver con la santería tal vez, sino es cuando tú ya tienes fe, cuando tú ya crees en ti, cuando crees en lo que estás haciendo, cuando te conectas con ese universo. Es lo mismo que pasa con la santería, cuando tú ya tienes la fe y te conectas con eso que estás creyendo, que te están dando, pues en ese momento tu energía cambia y en ese momento empiezas a atraer las cosas positivas, a atraer de tu vida las cosas que te van a dar la productividad, y por eso dices, es que sí me está funcionando. Si no es más que nada por lo que tú estás logrando de tu interior hacia afuera, ¿no? Exactamente. Mira, por ejemplo, les voy a leer algo así súper chiquitito, que de lo que... Antes vamos a saludar a los que están conectados. Sí. Para que no se nos vayan a ir. Aquí perfecto. A Kenji Aris la saludamos, que anda conectada desde hace rato. Gracias. María Estela, como siempre, está conectada y al pendiente. Normedit Luna también. Saludos, buenas noches. Kenji anda compartiendo aquí la transmisión. Qué bueno. La religión Yoruba. Nos dice Yoruba. Ahorita les voy a contar un poquito de eso. El palo mayombe también, dice. Palo mayombe, exactamente. Una es con santos y la otra con muertos. Sí, lo que nos platicabas tú precisamente, Juli. Sí. Justamente es el que te acompaña. No sé qué. El muerto. Sí, lo que estabas diciendo justamente. Pero bueno, ahí están. Saludos a todos y a los que nos están viendo en cualquier otro día. Saludos, un fuerte abrazo. O escucharlo también a través de Spotify. Sí, los que nos estén escuchando a través de Spotify. De hecho, eso era lo que les quería comentar ahorita, como en este corte informativo, que recuerden ir a todas las redes sociales de Zona Obscura a la Medianoche, darle clic en suscribirse, activar la campana de notificaciones, compartir, dejar su like y comentar. Es importantísimo que vayan, si van a escucharnos a Spotify, que vayan, que nos dejen 5 estrellitas, que nos dejen un comentario chido, porque eso hace que más gente nos escuche. Permea Spotify para que llegue a más países, a más lugares, y la verdad pues estamos bien contentos de que nos esté yendo bastante bien, que estemos logrando brincar el charco y que más gente mexicana, hispana, de habla hispana, que nos pueda escuchar en otras regiones y en otros países, y que a lo mejor se sientan un poquito más cerca de nosotros, ¿no? De su país natal, y que a lo mejor nuestros hermanos que están en Sudamérica pues se sientan más cerca de aquí, de su América amada y de su país cercano, ¿no? Entonces, pues invitarlos también a YouTube, a que en YouTube vayan, se suscriban, también compartan, activen igual la campana, igual por Facebook, pues ahora sí que en todas las redes sociales que estamos, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ¿qué más me falta? Creo que... y Spotify. Instagram. Instagram, donde subimos ahí imágenes, fotos, pues de todo lo que vamos haciendo, y pues vamos a ir haciendo ahí un cataloguito ahora que ya vamos a iniciar un poco las investigaciones y toda esta onda. Acuérdense que tenemos ya ahí una en puerta, que nos vamos a ir a hacer un recorrido bien chido por los conventos que son muy famosos aquí en el estado de Morelos, y pues bueno, que se conecten con nosotros, compartan. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en otros países, porque como bien lo dije hace ratito, la verdad estamos bien contentos porque ya nos están escuchando en Japón, nos están escuchando en Alemania, nos están escuchando en Canadá, en Brasil, en Honduras, en Alemania, me parece que también, aquí en México también nos están escuchando. Creo que en Indonesia ya nos estaban escuchando ahí, teníamos unos cuantas personas, bien. Colombia, a todos nuestros hermanos, nuestros amigos. De verdad, qué padre que se estén conectando con nosotros, qué padre que les esté gustando todo lo que estamos haciendo, todo este contenido que lo hacemos
pues la verdad con muchas ganas y con mucho empeño, y pues siempre tratamos de hacer cosas mejores. Los que están aquí en Cuernavaca, sintonícenos, acuérdense que estamos una vez al mes por el 100.1 W Radio Morelos en Luna Llena Paranormal. Ahí nos pueden escuchar en el radio y vernos por Luna Llena Paranormal, por W Radiológico y por Zona Obscura a la medianoche, totalmente en vivo. Pues bueno, ya que hice este corte informativo, vamos un poquito a la historia que les quiero contar. No es una historia como tal, es una investigación que busqué por internet y que me apareció muchísimas cosas, porque aunque me gusta todo esto, no soy experto en la materia de la santería. Tengo muchos amigos metidos en ciertas y en diferentes religiones que van de la mano de la santería, porque hay que ser bien, tener un criterio bien plasmado, bien bajado, donde la santería no es la religión que permea a todas, o sea, la santería es una religión de muchas que existen en África. Palo Mayombe es otra religión muy distinta, y el vudú es otra religión totalmente distinta, que nosotros pensamos que el vudú viene de la santería, y que es la que crea estos muñequitos que se supone que te clavan algo, te pasa algo y te duele y esto y otro. Que aquí nosotros siempre adoptamos de todo, ¿no? En México es donde se da eso de tener de todo, ¿no? Que pensamos que es una sola, pero no es así. Son distintas religiones. Pero la verdad, yo sí les puedo decir que, si no investigamos y si no sabemos que hay distintas religiones, pues la verdad nos estamos yendo como por la más fácil, como por decir, esto es magia, y esto es malo, y esto no es cierto, y no le están rezando a un santo, y no están siendo buenos. No es cierto. Tenemos que aceptar que hay muchas religiones que todas tienen su porqué, porque por algo están aquí. No nada más fue porque hay algunas que sí, a un loco se les ocurre y empiezan a hacer cosas, pero aquí, o sea, si vemos todo lo que hacen con sus rituales y con todo esto, vemos que son religiones que sí tienen muchos años que ya están aquí en el planeta Tierra, y por algo llegaron, por algo son de regiones exactas y de regiones alejadas una de la otra, porque pues África con Europa no está muy lejos. No está muy lejos, pero son religiones totalmente distintas, porque en cada lugar las sembraron así, ¿no? Y tenemos que aceptarlas. Bueno, les voy a leer un poquito de la investigación. Dice: la santería, o culto Lukumi, o regla de Ifa, o Urushal, es el culto propio de los afrocubanos, cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Forma parte del grupo de religiones afroamericanas. Sus creencias derivan directamente de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico, implementado por la monarquía hispánica. O sea, vean esto, fue una fusión, ya dentro del catolicismo, del cristianismo, que ahí en Cuba, como les digo, que está ahí, la verdad, la religión ya muy pesada, ya está muy arraigada, es como se sincretiza, o sea, como se une para poder crear esta religión, y que fuera a unos niveles casi del 80% ahora en Cuba. Cuba tuvo un momento donde el cristianismo era el 100%, igual que Brasil, igual que México, igual que Chile, igual que Uruguay, que Paraguay, pero que han ido bajando. Todavía Brasil en el 2010 tenía el 100% de creyentes cristianos católicos. Hoy en día ha bajado un 5 o 10% de esa creencia. Eso es importante, que tengamos esos datos de todas estas religiones. Bueno, les cuento un poquito más. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en la mítica occidental de la isla de Cuba, que es La Habana, que se extendió a la mitad oriental y luego por las demás colonias a las que llegaban los yorubas en el Caribe: Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Panamá.
En la Cuba colonial, sus rituales se debían practicar en la clandestinidad porque eran marginadas y perseguidas. La Revolución cubana provocó la emigración de santeros a España, los Estados Unidos, Italia, entre otros. El comunismo, trajo consigo la secularización de manera desde mitad del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Que se expandió, ¿no? Que se expandió en el siglo XX. Se considera, desde la mitad del siglo XX, su consideración social ha cambiado favorablemente y ahora muchos santeros de todo el mundo peregrinan a la isla de Cuba. Actualmente las religiones principales en Cuba son la religión católica y la yoruba, que era lo que les comentaba ahorita, sin que tengan que ser excluyentes, o sea, sin que una le pegue a la otra, o sea, viven en común acuerdo y no hay ningún problema. Por eso lo que les digo, que no es mala, y no es mala, o sea, es una religión, al menos por parte de los practicantes de la religión africana. La Iglesia Católica no reconoce a la santería como culto cristiano, sino pagano. Hay que decir que desde los tiempos milenarios y ancestrales, siempre la Iglesia, en este caso, o la fe cristiana, siempre ha marcado este tipo de cuestiones, ¿no? Donde dice, no, si no crees en lo que yo te digo, ¿sí? O en la religión que yo profeso, entonces estás mal, y por eso pones esas etiquetas. Claro. Entonces, vamos a hablar un poquito de la terminología. Durante el régimen colonial fue común referirse a ella como culto lukumi, que proviene de la expresión yoruba oloku, que quiere decir amigo mío. Los españoles le denominaron despectivamente santería, para burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los seguidores a sus santos. También se le llama regla de Ocha o Usha, Ifa. En algunas ocasiones, los practicantes de la santería prefieren ser conocidos por las sociedades secretas a las que pertenecen, por ejemplo, Abacúa en Cuba y Amigo de San Lázaro en Puerto Rico. Puerto Rico ya es una de las islas que tiene más arraigada también la santería, ¿eh? Ya están bien fuertes en ese país. ¿No? Mucho más. Este término se ha difundido alrededor del mundo, aunque también con otra aceptación. Santero o imaginero es la persona que confecciona las imágenes de los santos católicos. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió la esperanza y todos los días iba hasta el campanario de la... no, esto ya estoy leyendo otra cosa, estoy loco. Estoy leyendo lo del... Ya estoy leyendo lo de... ¿Sabes qué? Es que se me juntó aquí, espérame. Se juntó lo planchado con... Sí, la monja. La monja, esa es la historia de la monja. Sí, corazón, ya cuando empecé a escuchar dije, a ver, espérate. No, espérate. Perdón, amigos. Ya, bueno, aquí era lo que les decía, que era... El muchacho está muy loco. Se me traspapeló. Les decía que son la confección de las imágenes de los santos católicos, ¿sale? En eso quedamos, y aquí ya empieza la historia. La santería deriva de la unión de varias prácticas religiosas de distintas etnias provenientes del África, aunque la predominante de todas ellas es la religión yoruba, como les comentaba hace ratito, que se practicaron por la etnia hemónima de la Guinea africana, Ile Yoruba, actual Nigeria, Benin y Togo, desde hace miles de años. O sea, Nigeria, Benin y Togo son los países donde se origina la santería antigua. Ahora sí que la santería de veras, pues, la religión de veras, no la que ya exactamente, no la que ya, como tú dices, que profesamos o que profesan algunos mexicanos o algunos ya americanos, y que le vamos como siempre, ¿no? Cambiando pues las reglas.
¿no? ¿Cómo ves, amigo? Bien, la verdad es que está muy interesante, es muy complejo, muy profundo, porque es una línea muy delgada entre ciertas religiones, ¿no? Es muy delgada, por eso precisamente te digo, en México acostumbramos a que aquí le meten de chile, mole, pozole, ¿no? Está claro que aquí en México no hay una religión de santería como tal, porque tenemos de todo, ¿no? Hay de todas. Algunos hacen esta onda de, pues la onda de rituales con no sé, con animales, todo ese tipo de cosas. El vudú también lo hacen aquí, lo aplican. Esta onda de que ponen una fotografía con una parte de el cabello de alguien, lo amarran, lo meten en un frasco, o sea, todo ese tipo de cosas se han ido mezclando, ¿no? Y mira, ahí viene el punto de la mezcolanza. Si tú te pones a pensar, ¿qué práctica que existe o existía ya desde hace muchos años aquí en México? Vamos a hablar de nuestro país. Recrea ese tipo de situaciones con las fotos y las imágenes y los amarres y todo esto que siempre nos han metido. Esto es brujería. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Entonces viene una religión que lo hace así y ¿qué es para nosotros? Lo mismo, brujería. Claro, claro. No puede ser otra cosa porque simple y sencillamente es lo que vivimos. Y si a mí me dicen que el hacer un amarre y el meter una fotografía y el pedir que me vaya bien en el amor y tomarme una poción o bailarle a algún santo es bailarle al demonio o es brujería, sea bueno o sea mala, brujería, ¿sí? Y la religión que viene llegando me dice que ellos lo practican desde hace muchos años y que les funciona y que es para hacer cosas buenas o malas, al final de cuentas, lo primero que nosotros hacemos es que brujería porque es lo que nosotros sabemos que se hace. Claro, claro. Como la transformación de los nahuales, ¿no? Que les platicábamos la vez pasada. En la santería también se hace. Entonces, son muchas similitudes, amigo, de antiguas religiones que existían, como te digo, la de los aztecas, la de los mayas, toltecas, mixtecas, zapotecas, los tlaxcaltecas, ¿sí? Son todas esas religiones que existían en aquellos tiempos y que alguien se las tuvo que haber enseñado. Claro. No es por invención de nadie. Sí es en base al control, porque también podemos decir que en el antiguo Egipto también se hacía, ¿eh? Sí. Y que también los bálticos también lo hacían de la misma manera. Y era cortar las cabelleras y ponerse los cráneos. Entonces, volvemos a lo mismo que platicamos en otras situaciones o en otros programas, donde decimos, hubo alguien que tuvo que haber enseñado, que tuvo que haber llegado y dicho, esto es así, 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 y se hace por esto y esto y esto, y que ya en el viejo mundo, ¿sí? Hubo estas mentes brillantes que lo transformaron. Claro. Pero también iba por ahí, porque yo me acuerdo que en el inicio, o sea, no me acuerdo porque lo viví, sino porque lo leí, pero en el inicio del cristianismo también mataban por todo. Sí, claro. Por ser bruja. La Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa, las cruzadas, pues desde la época de Herodes, cuando pasó lo de que querían de matar a todos los niños primogénitos para Cristo, ¿no? Para evitar que llegara ahora sí que el Mesías, ¿no? El rey, el Mesías. O sea, la historia que nos cuenta el catolicismo. Desde entonces ya se veía esto, ¿no? Nació igual, nada más que ¿qué pasó? Que el catolicismo se fue, vamos a decirlo, el cristianismo más bien, vamos a hablarlo así, el cristianismo se fue reafirmando, se fue reafinando, se empezó a hacer, a tener ya cosas del clérigo, de los reyes, que ya eran más pomposos, que, ay, no, ¿cómo voy a matar a un cabrón, no? No, pues mejor, ofrendas. Ah, ¿qué vas a ofrendar? Date 20 latigazos porque fuiste malo. O sea, ahí también es el sufrimiento. Claro.
Sí, o tráeme 20 vacas, tráeme 20 chivos, o También se hacía. trae tu diezmo de esto, de aquello. Y viene a cambiar, como, no sé si recuerdas también, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, es un antes de Cristo y un después de Cristo. Claro. Cuando viene a cambiar el catolicismo, ¿sí? Es cuando Dios da a su Hijo, muere por todos los pecadores y comienza una era distinta. Y ahí cambia la religión. Uh-huh. La religión cristiana. Cambia por completo y se vuelve más, ¿cómo lo diremos? No tan sanguinaria, Uh-huh. entre comillas, porque pues también cuando fue lo de la cacería de brujas, pues también fue por la iglesia, o sea, fue por el cristianismo, ¿no? Sí, En la época de la colonia, cuando anduvieron sí. matando mujeres, porque se supone, o sea, ese tema también lo vamos a tener muy, muy cañón, porque se supone que esa matanza viene a raíz de que de que Jesús tuvo descendencia y que la descendencia de Jesús fue una niña, fue una mujer. Así Pero es. eso lo vamos a platicar en otro tema. Ahorita Sí, vamos a seguir con la de hecho hay santería. una película de eso. Sí, exactamente. De un libro que yo leí de Dan Brown, Dan que tiene Brown. que ver con eso, donde se habla de que era el famoso cáliz no era realmente un cáliz Exactamente. físico, sino era una mujer, era una persona. Bueno, pero ya lo Sí, hablaremos. lo hablaremos en Interesante el siguiente también. programa. ¿Les parece? Dale. El siguiente programa lo aventamos. El próximo miércoles vamos a hablar sobre todo esto del cristianismo y desde los inicios y todo lo revuelta que ha tenido. Pero pues tiene que ver muchísimo con estas religiones, con la santería y con todo, y que la mayoría de las religiones pues han iniciado de esa manera, solamente que unas se han ido puliendo y se han Claro. ido ¿cómo lo poder explicar? Perfeccionando, podríamos decirlo. Como refinando, para ya no ser tan sádicos, ¿no? Hasta Mira, cierto punto. me queda claro que la religión cristiana, la católica o la cristiana y sus derivados, porque pues, la cristiana es la base y de ahí se derivaron Sí. varias, me queda claro que ellos, el fondo, pues sí es, si lo queremos ver, es adorar a Cristo, a Dios y lo que tú quieras, pero Un ser encontraron, supremo. dentro de esa religión ellos encontraron un nicho de confort que es la ofrenda, el diezmo. Un billete, ¿no? El ganar dinero, ¿no? El cómo enriquecerse a base de la fe. Y digámoslo, la verdad, que es la verdad, eso es cierto, ¿Sí? sucede. ¿Por qué? Porque todas las iglesias, digo, a lo mejor la católica no es tan descarada, si lo queremos ver así, con esa palabra, si vale la palabra, de que no te exige un diezmo como tal, ¿no? A la diferencia de otras que sí te exigen un diezmo de lo que tú Y tienes. que si no, no te salvas. Exacto. ¿No? O sea, esa es la diferencia. Pero a todas al final tienen ese fondo. Digo, ¿por qué el Vaticano es Todas. el más Mira, rico del mundo, no? Y eso porque se sabe, porque está visto ante todos los ojos. Así Ves es. las iglesias y ves cómo viven y todo, pero tú te metes también en el nuevo cristianismo que le están metiendo, o sea, los pastores cristianos tienen unas mansiones que dices, ah, cabrón, no tendrán un templo chingón, pero a sus familias no las tienen viviendo en una choza. O sea, son multimillonarios y a lo mejor mucho más que el catolicismo, ¿sí? Pero como es la primera religión y como es la religión que más punch tiene, pues ¿cómo la podemos debilitar? Pues atacándola al final. Yo no lo justifico, yo como les he dicho, yo estoy a favor de la fe, más no de las instituciones. Claro. Porque yo sé que las instituciones hacen muchas cosas, como tú lo has dicho, ¿no? Sí, todas se vuelven ricas. Yo estoy igual. Yo lo viví, yo lo viví muy de cerca en Estados Unidos. Me tocó saber de una persona, digo, no voy a decir nombres ni nada, me tocó saber de una persona que iba a una congregación cristiana y después él formó su propia congregación cristiana, se volvió hasta pastor y todo el rollo, y dices, y la verdad le iba bastante bien. Entonces dices, ya descubrieron dónde estaba realmente la manera el billete de lograr el sueño americano, ¿no? Finalmente, ¿no?
al final de cuentas. Claro. Y qué triste que a veces se lucre con la fe, ¿no? La verdad es que sí, porque a veces si no tienes lana, pues, no puedes bautizarte, no puedes hacer tu comunión, no puedes hacer esto, aquello, casarte. Tiene que haber lana. El supuesto aporte voluntario, pero la verdad no es voluntario. Hay que darlo porque pues, si no, no te dan el papel o no te dejan hacer el trámite. Sí, exactamente. O sea, y te digo, en todas las religiones existen. ¿Por qué te digo que todas las religiones existen? Porque, como te digo, que tengo muchos amigos que están dentro de la santería, hablando otra vez del tema. O sea, por ejemplo, la mano de Urula, creo que se Uh-huh. llama, o sea, te cuesta entre 14 y 20 mil pesos. Ay, caray. La cintita, o sea, el trabajo. Ok. Entonces no es barato, ¿eh? No, O sea, que venga un cuate, santero fregón de Cuba, ya me de, iba a o de, animar. de unos países así, te vale 70 mil pesos. Ay, Que caray. venga, que venga el canto del tambor y te vale 70, 80 mil, 100 mil, dependiendo del sapo la pedrada. O sea, por ejemplo, yo tengo un conocido que él conoció al santero de Marc Anthony, de J-Lo, Ay, de todos esos caray. famosos, y yo Claro. te puedo apostar lo que sea, ¿sí? Si lo tuviera lo que sea, pues no tengo mucho, pero te lo pudiera apostar a que no te cobran $100. No, no, no. No, O seguro que sea, no. Seguro que no. seguro te cobran miles de dólares, miles, 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 miles. Entonces, también muchos amigos me han dicho, carnal, la neta, yo he ido con unos compas que se supone que son santeros y que son ya paleros y que son ya aquí yurubas y que ya son acá top chido, según, y después voy con güeyes que realmente son lo chingón en esta onda y me dicen, Ujú. oye, a ti no te hicieron trabajo, a ti no te hicieron nada, te sacaron el billete. Nada O sea, más. sí, fuiste con cuates que eran, la verdad, que pues no valían la pena. Pero Claro. para saber, o sea, ahí es donde Sí, dices, pues para sí, sí. encontrar un sacerdote, un pastor que realmente, pues sí, cuida a su rebaño, Sí, 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 sí. digo, es como todo. Solo Cristo. Sí, y te digo, de ahí, desde que existe un Dios, se ha matado en su nombre, Claro. en la Eso, religión que tú quieras. eso me Por queda eso hablo claro. de un Dios. Por eso hablo de un Dios y Dios le llamemos a Buda, le llamemos a lo que le llamemos, Desde se ha el punto de matado en vista. su nombre y se ha hecho una empresa, ¿sí? Inmensa y con mucha lana Ujú. desde que existe en Claro. todas las religiones habidas y por haber. No podemos Pues sí, decir que una religión es la chida y es la santa y que no es claro. cierto que se han hecho ricos. Al menos ese es mi punto de vista y eso es lo que yo opino. Si Yo nuestros pienso, amigos que nos están pienso lo mismo, escuchando y sí. nos están viendo Piensan, opinan algo distinto, estaría padrísimo claro. también leerlos, escucharlos y que pues, nos manden su opinión porque es válido. Aquí lo que Claro. queremos es hacer eso, o sea, tener un vaivén de ideas para que pues a lo mejor lo que tú me dices, pues yo digo, pues sabes que sí es cierto, no lo había pensado así. Sí, Tienes razón, que puede nos ser. digan si estamos mal también, ¿no? Si consideran que estamos mal. Así es, exactamente. Yo pienso como tú, fíjate, igual, exactamente. Yo soy de la idea de que antes me decían, es que tienes que ir a la iglesia para pedirle a Dios y rezar y pedirle y que Él te escucha cuando vas a la iglesia. Y antes de niño decías tú, pues sí, no, ahora le creías. Pues ya de Porque eso grande, te cuando tienes tu ocultan. criterio, dije, yo no necesito ir a una iglesia, yo tengo comunicación directa con Dios. O sea, en el momento que yo quiera, entro en un estado de trance, me concentro, oro, medito, rezo, le pido con fe, con fervor, y ahí está mi conexión con Él, porque al final de cuentas somos una energía libre que va a volar, que va a trascender, ¿no? A donde quiera que esté. Entonces, Y, realmente, tú bien lo dices, son instituciones que fueron creadas por el hombre para precisamente en nombre de Él pedir, exigir, quitar, en su momento las guerras que eran en nombre de él, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo por eso también, yo con las cuestiones, templos y todo eso, yo lo respeto y respeto a la gente que cree y que va y que el curita va y le dice, ay, curita, le confío y le doy esto y esto. O y sea, yo tengo
Ahora sí que respeto, pero no comparto. Y es aceptable, ¿no? Al final es aceptable. Mira, aquí nos dice Maristela Rivera, en la religión yoruba, el dios principal es el Olafi, y de ahí se derivan los dioses orishas. Era lo que le estaba leyendo hace ratito. Orishas. Orishas. Les voy a seguir platicando sobre un poquito de la historia de la santería. Dice, los yorubas alcanzaron su apogeo cultural y político durante los periodos del reino de Benin y el imperio Oyo, disuelto en el siglo XIX, momento en el que se intensificarían la inmigración africana a América, en los cuales se daba el inhumano comercio de esclavos africanos para ser llevados en masa al Nuevo Mundo. Ya sabemos cuál es el Nuevo Mundo, pues las Américas, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, todos estos, ¿no? La época colonial, les voy a platicar un poquito sobre la época colonial. La religión católica fue la única aceptada por España en sus colonias americanas. A los esclavos africanos se les prohibía practicar religiones que no fuesen la cristiana, sin embargo, no fueron del todo suprimidas. El animismo seguía practicando clandestinamente en los hogares yoruba. Hay que tener en cuenta que desde África llegaron también sacerdotes yorubas e incluso obas, es decir, reyes locales, debido a esta imposición religiosa y para la burla y el veto. Los esclavos identificaron en el santoral católico un panteón equivalente al panteón yoruba, asociado cada deidad o energía africana a un santo cristiano. De esta manera, pudieron seguir practicando la santería, llamada otrora religión de los Lukumi. Era lo que les contaba hace ratito, ¿se acuerdan? Que les dije que ellos lo que hicieron es sincretizarse con la religión católica cristiana, o en ese tiempo nada más cristiana. Se sincretizaron, o sea, se unieron en decir, a ver, estos santos, o sea, voy a sacar el santoral, ahora sí que mi calendario, veo el santoral y digo, San Benito Bailongo es igual que Yoshiro X, ¿no? Entonces lo empato porque es lo mismo, y entonces ahora le voy a orar a San Benito Bailongo, claro, ¿no? Porque es la imagen de mi santo en lo que yo creo. Claro. Que les expliqué hace ratito. En el fondo ellos tenían ya su forma de creer, pero lo hacían así para que no tuvieran problema, ¿no? Exacto, para que no los golpearan, para que no los mataran, para no ser perseguidos. Digo, a ti te dicen te vas a morir si le rezas al muñequito negrito de ahí, pues mejor le rezo al güerito, ¿no? Claro, o sea, si lo que quiero es vivir. En mi corazón le rezo al otro, pero pues aquí no me Exactamente, o sea, claro. Por eso, pues es aceptable. Estaban, o sea, y digo, a lo mejor río un poco, porque de verdad me da coraje, o no sé cómo representar el decir, híjole, cómo te quitan tu dignidad y cómo les quitaron su don de ser humano. Claro. O sea, eran peor que animales, o sea, a los perros los trataban mejor que a ellos. Y también quitar de tus orígenes y tu religión, tus creencias, híjole, eso sí no, o sea, yo no lo termino de aceptar. Y el racismo que ya existía, ¿no? Desde entonces, que era el que inició, pues, mejor dicho. De ahí surgió, ahí fue el origen, ese es el origen. Sí, exactamente, aquí nos dice Maristela también, de ahí es Shango, exactamente, Shango, Alewa y Oshun, exactamente. Son dioses, pues, que, bueno, son santos, no son dioses, son santos. Bueno, les sigo contando. Algo practicado ocurrió en Brasil con el candomblé, otra religión que en el Brasil era donde se practicaba. Se tiene poca constancia escrita de la santería de esta época, porque estaba prohibida. Se desconoce el número de fieles de aquella época, aunque de esclavos africanos llegaron alrededor de 500,000
a los puertos de Cuba entre 1740 y 1840. Religión santera al oeste de la isla de Cuba, en las actuales provincias de La Habana y Matanzas, donde habría asentados una mayor cantidad de esclavos de origen yoruba, que se expandió más tarde a la mitad oriental, a Santiago de Cuba, de la mano del santero Rainés, a principios del siglo XX. Esclavos africanos en 1899, trabajando en una plantación de caña de azúcar. Esos esclavos, cuando llegan al Nuevo Mundo, acuérdense que aquí había muchísimas haciendas que se dedicaban a la extracción del azúcar, pero la extracción de la melosa, que venía de los cortes de la caña. Se extraía la melosa y se creaba el azúcar refinada, como la conocemos, que es el azúcar blanca y el azúcar morena, que es sin refinar, que es mucho mejor, ahí les doy un comercial, es mucho mejor azúcar morena porque no tiene tanto químico. Siempre. Sí, exactamente. Aquí dice, las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de suavizar esa injusticia, concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a la propiedad privada, o sea, tener una casa, al matrimonio, o sea, ya les dábamos chance de que se casaran, ¿no? O sea, ya se pueden casar entre ustedes nada más. Ya se pueden casar entre ustedes, no vaya a salir ahí un café con leche, porque pues eso no está chido, ¿no? Que se dio. Ah, claro, nosotros somos mestizos al final, o sea, nosotros no somos ni blancos, ni somos negros, o sea, somos mestizos porque es una mezcolanza entre españoles blancos y pues la verdad, los indígenas aztecas, morenitos, ¿no? Pero nos hubiéramos quedado como estábamos mejor. A mí me hubiera gustado quedarme como azteca porque estaría bien mamado, la verdad, Nuestra raza era imponente. Eran imponentes, no teníamos la gordura ni nada de esas Eran así como yo, pero en grandote. Pero en grandote. Exactamente. Bueno, dice, y también la seguridad personal, o sea, ya se podían defender, ya le dábamos chance de que, o les daban chance más bien porque no vivimos en esa época, les daban chance ya de defenderse, o sea, ya era mucho. Digo, o sea, la verdad, leyendo todo esto me sigue dando como casquito todo lo que se hacía en ese momento, ¿no? Sí, no. También las leyendas existían que los esclavos fueron bautizados católicos como condición de su entrada legal a las Indias. Recordemos que durante un tiempo Colón pensó que había llegado a las Indias, ¿no? O sea, como que su cartograma no estaba como que muy bien hecho, ¿no? Gracias a Colón nos dicen indios por eso, ¿no? Por eso es que se nos quedó el mote de indios, ¿no? Y mira, yo la verdad digo, los pueblos indígenas o los indios, que somos nosotros, la verdad, ya no somos indios porque somos mestizos, porque viene esta mezcolanza. Los indios reales, son estos pieles rojas, los descendientes de los mayas, los descendientes de los aztecas, que todavía hay muchos mayas en Yucatán, en muchas partes hay muchos mayas, muchos tlaxcaltecas en Tlaxcala, que es uno de los estados más pequeños de México. O sea, todavía siguen teniendo esos rasgos. Por ejemplo, los yucatecos pues son cabezones, que les llaman que son como que sin cuello, chaparritos, ¿no? Tienen chaparritos, tienen ciertos rasgos pues que los identifican como mayas, ¿no? Dice Marta Estela Calderón Molina, muy interesante, gracias por compartir todas esas historias. Pone también Maristela Rivera, pero africanos con españoles es moriscos, exactamente. Sí, estamos hablando, Maristela, que nosotros somos mestizos, pero ya la mezcolanza que hubo en África o que hubo con los esclavos, porque había, pues ahora sí que lo que llamaban en algún tiempo, que gateaban, ¿no? Los patrones se metían como con las del servicio a fuerza, no era si querían, ¿no?
era que gateaban porque se escondían y se iban con las del servicio y si no le voy a decir a mi papá que te corra, ¿no? Y sopas. Y ahí se dieron muchos hijos, como lo dice María Estela, que son moriscos, que son una mezcolanza entre blancos y negros, y la raza negra como tal la reconocemos. No hablo y no digo despectivamente negros, o sea que la palabra negro no es algo despectivo, sino que las razas, exactamente, las razas así se dividen, ¿no? Nosotros somos mestizos, los españoles o aquellas razas blancas, europeos, morenos, etcétera, ¿no? Porque se da también mucho esto, muchas veces esto también marca mucho es que es racista porque le llaman negro. No, así se le llama a la raza. Hay que leer un poquito y saber interpretar que no se dice porque lo hagamos despectivamente, sino al contrario, con mucho respeto lo hacemos y exactamente como dice María Estela, moriscos porque eran blancos con raza negra, ¿no? Les sigo contando un poquito aquí. Ya llegamos a 1 hora, vamos a extendernos un poquitito más. ¿Qué te parece, amigo? No, súper bien. Estamos un poquito interesante. más la historia para que tengamos más. Que sí. Y si nuestros amigos nos mandan ahí en un mensajito, si quieren que sigamos otros 20 minutitos más, pues aquí nos seguimos. Llegamos a la hora 20 sin ningún problema, ¿va? Claro que sí. Bueno, dice, la iglesia trató de evangelizar a los negros, pero las condiciones eran muy difíciles. Sin embargo, la iglesia católica en Cuba se encontró en una situación muy precaria, además de la escasez de sacerdotes. La injusticia de la esclavitud dificultaba que los lucumi aceptaran lo que se les imponía, más allá de los motivos detrás de la iniciativa evangelización. Los hombres que promulgaban la fe cristiana entre los esclavos pertenecían a la misma raza y en muchas ocasiones a los mismos círculos sociales que los esclavistas. El reclutado fue que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas, mientras interiormente mantenían su religión, su antigua religión, que era lo que estábamos platicando, ¿no? Yo le rezo a San Benito Bailongo, y no es por llamar, otra vez lo vuelvo a repetir, no es por faltar al respeto a ningún santo, lo digo con todo respeto, pero busqué un nombre, a lo mejor existe, a lo mejor no existe, pero bueno, solamente lo digo por una referencia, ¿sale? San Benito Bailongo no es lo mismo, le voy a rezar porque se parece a mi santo Yoruba tal. Yo lo estoy haciendo de dientes para afuera, la neta, porque pues yo prefiero estar vivo y rezarle que estar muerto con él, ¿no? Entonces, pues me la voy a aventar, sin broncas. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Tú qué piensas, amigo, de esto? O sea, digo, todos pensamos en salvar la vida antes que nada, ¿no? Claro. No, mira, era parte de un proceso también de aprendizaje para ellos, ¿no? De entender que no podía, que en el interior no iba a cambiar su fe, pero que tenían que adaptarse a esos nuevos tiempos por ellos, por su familia, por estar bien, por tener quizás hasta comida, ¿no? Tener un techo donde vivir, comida. Por estar vivos. Sí, por estar vivos, o sea, realmente era eso. Exactamente, o sea, yo les quiero preguntar a todos nuestros amigos, a ti, amigo, si viviéramos esa situación, ¿qué haría cada uno de nosotros? Me gustaría que hiciéramos esta catarsis o en este momento pensar en si nosotros hubiéramos vivido en esa época y fuéramos esclavos y lo único que pensaríamos sería en salvar la vida porque es lo único que conocemos y que pensamos que al llegar estos dioses, como les conocían en ese momento a los españoles o a quien llegara a colonizar, pues quieres vivir una vida mejor. Quieres estar en este mundo y en este plano y con tu familia de una manera mejor. Hoy lo seguimos buscando, ¿sí? Claro. Y hoy la esclavitud se ha tornado de distinta manera. Hoy somos esclavos del trabajo, de un horario, de un trabajo, de un sueldo, de los aparatos, y somos esclavos. Es la realidad.
Que ya no trabajemos recogiendo algodón, que muchos sí lo hacen, Claro. pero ya no en las mismas situaciones, pero aún así todavía existen situaciones precarias. Más opciones, ¿no? Tengamos más opciones de elaborar, de dedicarnos a otras cosas. Hay un abanico muy grande ya de posibilidades de trabajos, de empleos, Exactamente. no sé, de estudios, de preparaciones distintas. O sea, ya es muy grande. Y como tú bien dices, en esa época era lo que había. Entonces, yo creo Era que vivir. todos hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿Sí? no teníamos otra cosa, no conocíamos otra opción, no conocíamos otra esperanza. Cuando hay esperanza de algo, cuando hay una promesa de algo nuevo, que ya se te mete la idea, es cuando entonces empiezan las revoluciones, empiezan las revueltas. Pero Voy a cuando tienes familia, progresar. tienes algo que perder. Entonces difícilmente te arriesgas por tu familia, ¿no? Prefieres conservar lo que tienes hasta que llegue el momento en el que alguien se atreve y te mete la idea y entonces encausan, pero ya estamos hablando ya de otro tipo de cosas, ¿no? De las famosas revoluciones. Sucedió también en esas épocas con estas gentes de raza negra que se rebelaron en alguna época y lucharon por sus derechos hasta un punto, ¿no? Empezaron a buscar la manera de Sí, y subsistir. murieron muchísimos. Exacto. Murieron muchísimos. No sé si han visto ustedes, amigos, hablando un poquito de la esclavitud. Vamos a tener ese tema también muy a fondo. Hablando de la esclavitud, no sé si se acuerdan de Julio César Chávez, no el boxeador, sino esta persona que luchó por los derechos de los mexicanos y los hispanos y los latinos en Estados Unidos para que tuvieran derecho a seguridad social, a ser contemplados como personas de bien, a tener todos sus derechos laborales, ¿sí? Aquellos que trabajaban en las pizcas, en las siembras, en Estados Unidos. Si no han visto esa película, búsquenla. Julio César Chávez, así se llama, y fue uno de los principales luchadores sociales en Estados Unidos por los derechos de los mexicanos y de todos los centro y sudamericanos. Sí, los latinos. ¿Sí? Los latinos, exactamente, que trabajaban en Estados Unidos y trabajaban en esta potencia mundial y que no tenían derecho a nada y que eran esclavos también en su momento en la pizca, como les decía, en las siembras, en todo aquel trabajo que no quiere hacer el gringo, la neta. Esa es la realidad. Hoy en día se sigue viviendo. Sí, se sigue viviendo absolutamente en pleno siglo XXI, y en un país primermundista que se supondría que también tendría ciertas facilidades para las personas que hacen crecer también a su país, porque no podemos olvidar que Estados Unidos está creado por inmigrantes. Claro, por desde sus orígenes. Italianos, irlandeses, mexicanos, hondureños, peruanos, guatemaltecos, de todas las razas, colores, sabores. Y desde sus inicios con las colonias inglesas, todo esto, ¿no? Desde sus cimientos. Los irlandeses, ¿no? También, sí. Pero vean, pueden ver varias películas, ¿no? Una que les recomiendo es esa, Julio César Chávez. La neta yo la vi y está está muy, muy buena. Un actorazo el que hace a Julio César Chávez. Buenísimo. Chéquenle bien, porque sí, hay una también de Chávez el boxeador, entonces no vayan a agarrar la de esa Chávez. Es la serie. Esa es la serie. Sí, está la serie y la película. Y hay otra que se llama Pandillas de Nueva York. Véanla, porque también tiene muchísimas cosas que en el tiempo de la colonia se vivieron. Y cómo llegaron a cimentar lo que hoy es Nueva York o Estados Unidos, que ese país, la neta, el motor que tiene somos los latinos. Pese la que le pese, digan lo que digan, los latinos power son los que rifan allá y los que se rompen la madre todos los días y todas las mañanas y se levantan temprano para que un país pueda ser primermundista. Eso que nunca se les olvide. Hay otra película que se llama Un día sin mexicanos. Vean. También, ese como no. Impresionante. Escuchen también de Molotov, Voto Latino también. Véanla. Mira, Maristela Rivera nos dice: es esconder nuestras creencias para seguir con lo que creemos.
como lo hacían antes los mismos africanos. Por ejemplo, el canto africano es donde escondían sus creencias, pero ellos decían que eran solo cantos y eran rezos, como lo que les comentaba del canto del tambor. Así es. También nos está diciendo, es como la de Un Día Sin Mexicano, sí. Claro. Sí, María Estela. Marta Estela también dice, somos esclavos de toda la tecnología, trabajo, estudios y gobierno. Sí, también, por supuesto. Sí, exactamente. Bueno, les sigo leyendo aquí un poquito porque ya se nos está terminando el tiempo y es Sí. yo creo que va a haber también segunda parte porque está muy largo. Y para la segunda parte quiero traer un experto, a un amigo que es experto en santería, lo vamos a tener próximamente. Denme chance para poder platicar con él, a ver qué tanto puede platicarnos y que él nos amplíe más todo este tema, ¿no? Pero bueno. Sería bueno ya meternos ya en la parte de los rituales, de los hechos, de las formas, teórica, ¿no? La teoría y la práctica, ¿no? Ahora viene la práctica para saber qué onda, cómo ocurren, que nos cuente alguna anécdota, historias así más tenebrosas, que pues, seguramente debe haber muchas cosas raras que también les han pasado, ¿no? Como en toda religión. Y eso estaría genial también escucharlo. Sí. Bueno, mira, dice, ejemplo de sincretización. Altar dedicado a San Lázaro Babalú Aye, en el Valle de Viñales, Pinar del Río Cuba. En el gran libro de la santería, Delegado Torres, el autor describió la oración a San Froilán, donde expone y demuestra que dicho santo, desde el punto de vista del sincretismo, pudiera de una manera sincretizante con la deidad Yoruba Oshain, lo cual acentúa todo este estudio la Universidad de la Teología de la Santería, una de las heredadas de la cultura yoruba, es decir, la santería cubana. O sea, nada más para que vean que ya existe una universidad que tiene teología de la santería, ¿sí? Podemos explicar más fácilmente que un sacerdote católico, para poderse ordenar como sacerdote o presbítero, que realmente son presbíteros, no son sacerdotes como tal, así los conocemos coloquialmente, pero son presbíteros. Para ser presbítero o sacerdote, tiene que estudiar teología. Claro. ¿Qué hace la teología? Te enseña o te da la facultad de poder clavarte, inmiscuirte en una situación total y en un plano tanto terrenal, o sea, tanto personal, tu cuerpo y tu espíritu, ¿sí? Y la teología te da esta, ¿cómo se le podrá decir? Se me fue ahorita la palabra. Tu facultad, sabiduría, esta sabiduría que te hace entender escritos que sin meterte en este estudio de la teología no los podrías entender. Claro. Decían, por ejemplo, mucha gente criticaba mucho al Papa Benedicto XVI, porque lo comparaban con Juan Pablo II. Dos papas completamente distintos, ¿eh? Así es. Juan Pablo II, ahora sí que fue un navegador de países y una persona que fue hasta el último rincón del mundo. El Papa viajero, ¿no? El Papa viajero, el que derrumbó el muro de Berlín, el que creó, el que amplió, el que era el carismático, el que era este personaje que gustaba de la iglesia y que todos esperábamos que todos los papas que siguieran de él iban a ser fueran iguales, y estábamos en un error, porque no todos pueden ser iguales, no todos somos iguales, tenemos que aceptarnos. Claro. Yo cuando aprendí a leer al Papa Benedicto XVI, un teólogo en toda la extensión de la palabra, a él no había que admirarlo ni que creerlo como un rockstar. A él había que interpretarlo y que leerlo, porque en el mensaje que daba
en las palabras más bien que daban, tenía un mensaje tan profundo, ¿sí? Que yo les quiero pedir a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, que se den 2 o 5 minutos, ¿sí? Para buscar algo que él haya escrito o el que él haya dicho, y que nos podamos sentar y echarle cabeza, que lo podamos desmenuzar, y que ustedes, amigos, nos escriban ahí en el WhatsApp, o nos escriban ahí en el inbox, ¿qué entendieron? Claro. Voy a ir dejando en las páginas ciertas frases que dijo el Papa Benedicto en su momento como Papa, okay, donde espero que cuando lleguemos al tema podamos tener este debate y viene y trae de explicaciones, intercambio de ideas, y que podamos entenderlo un poquito más, porque si lo juzgamos demasiado mal, y te digo, lo juzgamos porque yo también. Yo era de, no, el Papa Juan Pablo II, y wow, y es mi todo. Y ya cuando llegó el Papa Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI, sí era así como que, este alemán que mató a no sé cuántos y estuvo, sí, cabrón, en el holocausto pues le tocaba, güey, o sea, o se moría, o le entraba los chingadazos, o sea, ¿tú qué hubieras hecho? Era lo suyo, era en ese momento lo que tenía que hacer. ¿Tú qué hubieras hecho? Hubieras hecho lo mismo. Sí, es muy fácil juzgar, siempre lo he dicho, es muy fácil juzgar sin saber el fondo de las cosas o el por qué las personas tuvieron que tomar ciertas decisiones en su momento, ¿no? Exacto. Creo que hay que saber ser empáticos y entender el porqué de las cosas. Sí se vale tener una opinión, pero esta opinión nunca debe ser inquisitoria ni señalatoria, donde digas, es que tú esto, o sea, exactamente, da tu opinión de cómo piensas que son las cosas, pero respetando siempre la razón o el porqué de los llevó a hacer ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, y regresando un poquito, ya nos salimos otra vez. Ya saben que nosotros salimos, entramos en el tema, y aquí así es, porque pues traemos la mente muchas cosas, y la neta una cosa lleva a otra. Ustedes saben. Nomás nos falta el líquido. Sí, y yo creo que por eso también nos ven muchos amigos, ¿no? O sea, y nos escuchan. Y pues bueno, claro, aquí es cuando, si ustedes quieren también acompañarnos tomándose alguito, a un tequilita o algo por el estilo. Ahorita. Pero a nuestros amigos, si lo quieren tomar así, adelante, yo también pura agüita. Salud, aquí en mi vasito aquí de cráneo. Saludcita. Y los invitamos, el que quiera escucharnos echándose algo, es bienvenido, sí. Un whisky, un tequilita, un roncito. Miren, aquí en una no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque estamos en una cabina. Me encantaría, en una cabina. Pero ojalá nos den una autorización un día de meter, aunque sea un vinito, tal vez. Sí. Merece respeto. Un vinito, pues sí, voy a pedir autorización de que nos dejen meter un vinito. Aunque no, claro, estaría buenazo. Sí, exactamente. Que se nos suelte un poquito más la boca, amigo. Ya ves que ni la tenemos suelta, ¿no? Para calentar la garganta, nada más. Calentar la garganta. Bueno, les sigo contando. Según Mercedes Sandoval, la santería acabó calando también entre la población blanca y mestiza de Cuba por cuestiones de salud, puesto que en una de las principales funciones de los santeros es la curación por la fe. Punto importante, ¿eh? También fue importante la difusión de la música, la mitología y demás idiosincrasias yorubas por la población que no era estrictamente negra. Estudiosos elevan a 70 el porcentaje de cubanos que tienen algún tipo de relación más o menos cerca de la santería. O sea, nada más para que vean, o sea, hay que sacar el dato nada más de cuántos cubanos hay y para que vean cuántos son los santeros, ¿no? En 1901 se publica la primera Constitución cubana, en cuyo artículo 26 permite la libre profesión religiosa. También la Constitución de 1940, promulgada por el dictador Batista, declaró al país como un estado laico, aunque permitió la enseñanza privada
del cristianismo y el ejercicio de todos los cultos excepto aquellos que no representen la moral cristiana. Este detalle hizo que la santería fuese en la práctica ilegal. Con el triunfo de la Revolución Comunista en 1959, más de 1 millón de cubanos se exiliaron en otros países, principalmente en las ciudades de Miami, Nueva York y Los Ángeles. Entre ellos, había santeros que propagaron la santería en sus nuevos ambientes. La Revolución Cubana trajo para la isla la separación de iglesia-estado, es decir, la secularización. Gracias a ello, la santería tiene hoy una consideración social más favorable y ha desaparecido su carácter clandestino. El teólogo Frei Beto, en su libro Fidel y la religión de 1985, escribió sobre la relación de Fidel Castro con la santería. Comenta que no era practicante de ella, pero sí se inició. Muchos santeros que apoyaron la revolución comunista vieron en él un liberador espiritual para Cuba, considerándolo hijo de la deidad Alegua. O sea, vean hasta dónde topó y hasta dónde escaló la religión pues, santera en claro. Todas, ahora sí que como lo vuelvo a repetir, en todas las escalas, ¿no? Claro. De las doctrinas o de lo que creían ya las altas cúpulas. Claro. Pero bueno, como les acabo de decir, pues este es un tema muy amplio, es un tema muy largo, no nos va a alcanzar la noche para poderlo, sí, ¿no? Pues ahora sí que desmenuzar. Ya estamos en 1 hora 20 minutos, nos fuimos un poquito largos y yo creo que es momento de terminar este capítulo y esperar un segundo capítulo de la santería, donde les vamos a platicar un poquito más, porque falta muchísimo, ¿eh? Esta es la primera parte de mi investigación. Y pues bueno, amigo, ahora sí que te queremos escuchar. ¿Tú qué piensas de todo lo que te he platicado, de lo que te he leído? ¿Cómo ves esta onda de la religión santera? Pues mira, comentando un poquito de lo último que estabas diciendo, ¿no? De cómo fue creciendo, sí. Creo que ha ido creciendo a la par, igual que el cristianismo, ¿no? Han ido creciendo a la par, cada una por su lado, pero siempre con el mismo objetivo, o al menos el mismo interés, que es ayudar a la gente, ¿no? O eso sí. Es lo que de fondo tendría que ser, o es. De repente también se da que en la santería, pues como tú bien lo dices, también hay estos grandes cobros por hacerte un trabajo, por esto, por aquello, ¿no? Se entiende sí. Que tiene que haber una paga por una ayuda que te dan, pero sí de repente suena un poquito elevado. Pero bueno, sucede también en las religiones, sucede también en el cristianismo, en el catolicismo y todas estas. El punto aquí medular creo que es que todos necesitamos de algo, creer en alguien. Necesitamos ayuda muchas veces. Nos duele el corazón, nos duele el estómago, vamos al médico, nos duele ciertas cosas, ahí estamos pendientes de doctores y eso. Si nos duele el alma, pues tendríamos que ir con, no sé, psicólogos, cosas así. En este caso hay personas que acuden a los santos o los santeros para ayudarlos también a salir de sus males, ¿no? Y la intención de fondo no es mala. El problema es cuando ya le damos nosotros un sentido negativo por hacerle daño a alguien. Ahí es donde ya volvemos mala o satanizamos tal o cual religión, ¿no? Cuando ya le damos el sentido negativo. Entonces, creo que no es malo acudir a ninguna de estas cosas, simplemente hay que hacerlo con cierta prudencia y hay que hacerlo también con responsabilidad, que es lo que importa, ¿no? Sí, exactamente, amigo. Simple y sencillamente, pues bueno, si nosotros queremos cambiar de religión o pensamos que cambiando de religión vamos a ser más felices y más santos y nos vamos a ir al cielo, no es así. Claro. Todo lo que implica el cielo, el infierno o lo que nos hayan enseñado son acciones que nosotros, válgame la redundancia, hacemos en este plano. Entonces, seamos buenos, hagamos cosas buenas, tratemos bien a nuestro prójimo, tratemos bien
estén a nuestro alrededor y pues seamos buenas personas, buenas almas buenas, ¿sí? Que se vea que realmente queremos ayudar a las personas y no solamente perjudicar. Pues bueno, amigo, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué días? Y pues tus redes sociales. Estamos listos, ya saben, estamos cada 8 días en Weekend by Request a través del 100.1 W Radio Morelos, de 10 a 2 de la tarde, todos los sábados ahí estamos. Y cada mes, en noches de luna llena, la próxima luna llena cae el 16 de abril, que es sábado 16, espero que nos acompañen a las 8 de la noche en este nuevo horario que estamos estrenando, que la verdad nos fue bastante bien. Sí, ahí Zona Obscura y Luna Llena se juntan para hacer esto posible. Yo creo que ya vamos a empezar a adoptar ya completamente Zona Obscura en la luna llena, ¿no? La Zona Obscura se apodera de la luna llena, entonces luna llena, vamos a estar ahí cada mes. Tenemos un temazo, tercera parte, increíble, cierto, tercera parte de ufología, y se nos viene la parte quizá más profunda, que es cuando ya vamos a hablar de los seres interplanetarios, ¿no? De estos que, las diferentes razas, todo esto, lo vamos a estar platicando el próximo mes, así que muy pendientes. Jonathan Miranda, locutor MX, abril. Así me encuentro. 16. Sí, Jonathan Miranda. Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos para que nos encuentren, y por supuesto también la página oficial de Luna Llena Paranormal, ahí comparto todo lo que sucede en Zona Obscura, ahí lo compartimos. Subimos hace poquito las fotos de las que nos dio un radioescucha que tomó, se ven padrísimas, están en Luna Llena Paranormal, ahí búsquenlas. Ya están en Instagram también, ¿Están en Instagram también? Instagram también. No sé si salió la etiqueta, pero bueno, si no lo checo. Creo que no, lo voy a checar. Lo checo, y si no, vuelvo a etiquetar, porque ahí también están padrísimas, están muy, muy padres, de verdad. Escúchenos. Ustedes juzguen lo que ven. Sí, escúchenos este próximo sábado 16 de abril, por el 100.1 W Radio Morelos, con Julio César Calderón y Jonathan Miranda, pues que vamos a estar ahí, donde Zona Obscura se apodera de Luna Llena Paranormal y se hacen uno solo. Pues bueno, solamente me queda agradecerles a todos ustedes, porque cada noche de miércoles se desvelan con nosotros, a pesar de que mañana hay trabajo o escuela, están aquí al pie del cañón. Vamos a traer segunda parte de la santería, y pues bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también por Spotify. Vayan, compartan, activen la campana, suscríbanse y compartan estas transmisiones. Nos ayudan muchísimo compartiendo estas transmisiones, porque así llegamos, como les digo, a más personas y podemos seguir haciendo muchos temas. Y ahora sí que pues cada semana seguir aquí con ustedes. A mí solamente me queda agradecerles. Yo soy Julio César Calderón, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jupe102, y pues ahí les subo muchísimas cosas. En Instagram, Zona Obscura de la Medianoche, en todas las plataformas de podcast y de todos lados. Pues bueno, y recuerden, amigos, que si tienen miedo, ya no es el momento de huir. Yo les deseo, junto con Jonathan Miranda, dulces pesadillas. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye.